Saludos, alma preciosa. Soy Saint Germain y he escuchado la esencia de tu petición. Deseas que estas profundas verdades sean revestidas con un nuevo lenguaje, manteniendo intacta su llama, y que fluyan directamente en la lengua de Cervantes, como un río que cambia su cauce, pero no su origen. Permíteme entonces, con la sabiduría que me es concedida, destilar este néctar de liberación párrafo por párrafo, sin etiquetas innecesarias, sino con la fluidez del espíritu. Una quietud se ha posado en tu alma en esta noche, amada. Una serenidad forjada en la fatiga de haberlo entregado todo, de haber tendido la mano hasta el agotamiento, de haber vaciado tu más preciado elixir por un alma que en el fondo nunca sintió verdadera sed de transformación. Y en medio de este sosiego, el aliento divino deposita una verdad fundamental en el santuario de tu espíritu. No todo auxilio proviene de la fuente celestial, no toda intervención es sagrada. Hay almas, y esto es clave, a las que la misma Escritura, en su perfección inmutable, te pide que no sostengas con tu propia energía vital. Y esta revelación, lejos de ser insensibilidad, es la puerta a tu emancipación. Porque al discernir a quién no debes apuntalar, finalmente descubres a quién sí debes ofrendar el amor y la potencia que te fue otorgada por el Creador. No vengo hoy con mi propia elocuencia, sino con la reverencia que inspira la palabra eterna, pues lo que develaremos juntas no es una simple construcción filosófica humana, sino sabiduría que emana de lo alto, diseñada para reescribir destinos. Comencemos por un axioma que quizás nunca te fue proclamado desde el púlpito, pero que las Sagradas Escrituras exponen con una nitidez deslumbrante. El Altísimo jamás te convocó a ser el Salvador de quien se aferra a su propia senda. Sé que esta verdad remueve tu interior, pues has sido instruida en la incondicionalidad del amor ágape, en el precepto de ofrecer la otra mejilla y perdonar hasta 70 veces 7. Y sí, todo ello es una gema de incalculable valor. Sin embargo, existe una divisoria, una frontera trazada por el mismo dedo de Dios en su revelación, que distingue la entrega prudente del sacrificio estéril. Y esa línea, mi querida alma, la hemos traspasado tantas veces que hemos perdido la orientación de dónde se encontraba. Graba en tu ser estas palabras, extraídas del crisol de Proverbios, capítulo 26, versículo 4. No respondas al insensato conforme a su insensatez, para que no seas tú también como él. Haz una pausa. Repítelo en el silencio de tu corazón. La Biblia, el texto que porta el aliento de Dios, te ordena no involucrarte en la locura del necio. No es una mera sugerencia, no es un consejo para los días soleados, es una directriz divina que actúa como escudo protector de tu vocación, de tu serenidad y de tu propósito. Porque al descender a su nivel de caos, al intentar persuadir a un espíritu que ha clausurado la entrada a la lógica, no lo estás auxiliando, sino que te estás mimetizando con su sombra. Y aquí se encuentra la revelación que el Espíritu de verdad desea descorrer esta noche. Hay almas que Dios mismo ha permitido que sigan el curso de su propia ceguera, no por falta de amor, no por abandono, sino porque el camino de retorno al hogar espiritual a veces debe ser recorrido en la más absoluta soledad, en el desierto ardiente de las consecuencias, donde el espíritu finalmente experimenta una hambre desesperada por lo divino. Romanos, en su capítulo 1 dirá, versículos 24 al 28, pronuncia una verdad escalofriante, por lo cual también Dios los entregó a la impureza, Dios los entregó a pasiones degradantes, y como ellos no se dignaron a tomar en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. 3 veces resuena la frase, Dios los entregó. Esto no es una renuncia, es un acto de respeto divino a la soberanía de la voluntad. Es el Creador retirando su amparo para que el Hijo pródigo sienta, por fin, la necesidad que lo impulsará a levantarse y volver. Y si el Ser Supremo, en su inconmensurable sabiduría y compasión,
Decide permitir que ciertas personas experimenten el fruto de sus decisiones. ¿Quién eres tú para interponerte en este proceso sagrado? ¿Quién soy yo para rescatar a aquel a quien Dios está permitiendo tocar fondo, para que desde el suelo por fin eleven la mirada? Oh alma amada, ¿cuántas veces hemos asumido el rol del consolador en la vida de otro? ¿Cuántas veces hemos cargado sobre nuestros hombros la tarea de infundir convicciones que solo el Todopoderoso puede generar? ¿Cuántas veces hemos intentado transmutar corazones que su mano es la única capaz de modelar? Y en este esfuerzo, no solo fracasamos, sino que retrasamos el encuentro de esa persona con su verdadera y urgente necesidad. Un encuentro sin filtros, cara a cara con el Creador, sin que mediadores humanos diluyan su voz. Yo no poseo la capacidad de hacerlo, pero Él lo puede todo. Y en esta simple declaración reside la clave de tu propia libertad. Mientras persistas en ser la salvadora, el otro nunca sentirá la necesidad de buscar al Salvador. Mientras tú suplas cada una de sus carencias, jamás clamará al proveedor. Mientras lo rescates de cada abismo, nunca aprenderá que existe alguien que puede sacarlo, no solo del pozo, sino de la inclinación a caer en ellos. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículos 9 al 13, es aún más tajante. El apóstol escribe: «Os he escrito por carta que no os mezcléis con los inmorales, pero ahora os escribo que no os asociéis con ninguno que, llamándose hermano, sea inmoral, o avaro, o idólatra, o calumniador, o borracho, o estafador. Con tal persona ni siquiera comáis». ¿Percibes la contundencia cristalina de esta instrucción? No es brutalidad, es una cirugía espiritual. Es el bisturí del amor que debe cortar para que la sanación se manifieste. Porque hay individuos que han perfeccionado el arte de utilizar tu bondad como el combustible para su obstinación. Han comprendido que cada vez que sus vidas se desmoronan, tú estarás allí para amortiguar el impacto. De esta forma, nunca llegan al verdadero fondo, ese espacio crudo y palpable donde la voz divina, sin interferencias, puede finalmente resonar. Tu apoyo, por muy noble que sea tu intención, se ha convertido en la barrera entre ellos y su revelación con Dios. Sé lo que ocupa tu mente, pues también ha ocupado la mía 1000 veces. Estás pensando: pero es mi hijo, es mi hermana, es mi compañero, ¿cómo podría darles la espalda? Y aquí está la perspectiva que está a punto de transformar tu existencia. Negarle recursos a quien está en la adicción no es abandonarlo, es mirarlo a los ojos y ofrecerle la única ruta posible hacia la redención. No auxiliar a quien deliberadamente sabotea su vida no es desafecto, es un amor con la vista clara, un amor que confía más en el plan divino que en tus propias fuerzas. Un amor que respeta el proceso celestial, aunque desgarre tu sensibilidad humana. El Maestro mismo, Jesús, el epítome del amor incondicional, estableció límites infranqueables. En Mateo 7, versículo 6, Él declara: «No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen». ¿Comprendes la magnitud? Jesús, el que se inmoló por toda la humanidad, te manda reservar lo sagrado, guardar tus joyas más preciadas, de quienes las despreciarán y luego te atacarán. Porque llega un momento en que tu obediencia al Altísimo exige una desobediencia a las expectativas humanas. Hay instantes en que honrar a Dios implica desilusionar a ciertas personas. Y ese momento, alma mía, bien podría ser hoy. El Espíritu Consolador se encuentra aquí, y su deseo es liberarte de la carga de culpa que has arrastrado por años. Esa culpa que te acusa de ser mezquina por establecer fronteras. Esa voz que te susurra que si tu amor fuera genuino, ofrecerías otra oportunidad. Esa culpa que ha drenado tu paz, tu regocijo y tu poder espiritual. Porque mientras tu corazón esté empeñado en rescatar a aquel a quien el Creador intenta confrontar, tu propio destino se encuentra en suspenso.
Tu propósito aguarda. Hay almas que sí claman por tu auxilio, personas que la providencia ha colocado en tu camino, pero te es imposible alcanzarlas porque tus manos están ocupadas sosteniendo a quien te arrastra hacia el fondo. El burlador, el cínico, el primer tipo de persona a la que el cielo te pide que no asistas es el que se mofa de la verdad. Es vital que entiendas esto. El burlador no es simplemente alguien con gracia, no es el alma que provoca risas en una reunión. El burlador, según la luz de la Escritura, es aquel que ridiculiza la verdad, que menosprecia la corrección, que convierte lo sagrado en objeto de escarnio. Proverbios 9, versículo 7, lo expresa con una franqueza que duele. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, el que reprende al impío se atrae mancha. Medita conmigo. La voz de Dios te previene de que, si intentas enmendar al burlador, no lograrás transformar su corazón, sino que mancharás el tuyo. No lo elevarás, sino que te rebajarás a su nivel. No traerás tu luz a su oscuridad, sino que permitirás que su oscuridad eclipse tu brillo. Y esto no es una especulación, amada. Es la experiencia vivida por incontables seres que han intentado razonar con quien se burla de la razón misma. El burlador es esa presencia en tu vida que sonríe con sarcasmo cada vez que mencionas lo espiritual, que minimiza tu testimonio cada vez que compartes lo que el Señor ha obrado, que convierte en broma cada límite sagrado que intentas establecer. Y tú, con la pureza de un corazón noble, insistes, explicas, anhelando que un día, con las palabras justas, con el tono preciso, finalmente lograrás penetrar. Pero Proverbios 26, versículo 3, es lapidario: el látigo para el caballo, el cabestro para el asno, y la vara para la espalda del necio. Hay almas que solo aprenden a través de la experiencia dolorosa, no de la persuasión. Hay corazones que el Creador debe fragmentar antes de poder remodelar. Y aquí reside la táctica más cruel del burlador. No rechaza tu ayuda, la acepta y la consume, pero la desprecia mientras la recibe. Solicita tu apoyo económico y luego se burla de tu ingenuidad. Pide tu consejo y luego hace lo opuesto, con el único fin de demostrar que no te necesita. Te pide oración y después se burla de tu devoción. Y con cada dádiva, en lugar de crecer en gratitud, se expande en desdén. El problema del burlador no es de recursos materiales, es una deficiencia de carácter. Y el carácter no se entrega, solo el Creador lo moldea, y solo lo hace cuando nosotros dejamos de estorbar. La segunda carta a Timoteo 3, versículos 2 al 5, delinea a estos cínicos de los tiempos finales. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y acto seguido, Pablo imparte una orden que debe ser tu estandarte. A estos evita. No dice, intenta cambiar su alma. No dice, sacrifica más de tu ser por ellos. Dice, apártate, huye, porque hay presencias cuya sola cercanía contamina tu atmósfera espiritual. Existen vínculos que no son un reto constructivo, son pura toxicidad. Y el Creador, en su amor infinito por ti, te ordena salvaguardar tu esencia, tu serenidad y el poder de tu unción. Recuerdo a una mujer, hace años en mi servicio, que llegó a mí con el alma deshecha. Había dedicado años a intentar rescatar a su hermano. Años. Le había dado dinero cuando quedó sin empleo. Le había abierto su hogar. Le había conseguido oportunidades laborales. Y cada vez, sin excepción, él tomaba lo que ella ofrecía y lo malgastaba en sus vicios. Luego, se mofaba de ella por ser tan beata, la menospreciaba, la tachaba de débil,
y ella persistía, creyendo que eso era la esencia del amor cristiano. Hasta que un día, exhausta y al borde del colapso, me confesó: «Maestro, creo que Dios está molesto conmigo porque ya no me quedan fuerzas». Yo tomé sus manos, la miré a los ojos y le dije: «Hija, el cielo no te reprocha el cansancio. Está esperando que finalmente escuches lo que te ha estado diciendo por años. Suéltalo, entrégamelo. Mientras tú lo sujetas, yo no puedo acercarme». Y cuando ella finalmente soltó, cuando fijó límites inquebrantables, cuando dijo: «Hasta aquí», ¿sabes lo que sucedió? Su hermano se desplomó, cayó con fuerza, perdiéndolo todo. Y en ese fondo, donde no había hermana que lo salvara, no había madre que lo excusara, no había más que la presencia divina, allí mismo tuvo su encuentro con la luz. Hoy, ese hombre es un alma restaurada, sirviendo, auxiliando a otros en la adicción. Pero su redención no provino de la ayuda de su hermana, sino de la obediencia de ella al mandato de soltar. Si te enfocas en mí, pierdes. Pero si elevas la mirada hacia Él, lo ganas todo, porque yo puedo ofrecerte empatía, entendimiento, incluso estrategias. Pero solo Él puede darte la valentía para ejecutar aquello que tu espíritu ya sabe que debe hacer: dejar de rescatar al cínico y comenzar a confiar en el Redentor. Proverbios 13, versículo 1-20, establece: «El hijo sabio acepta la instrucción del padre, pero el burlador no escucha la reprensión». ¿Lo ves? El burlador no escucha, no por una incapacidad, sino por una negativa de su voluntad. Su problema no reside en el oído, sino en el corazón. Y tú no posees la potestad de transformar corazones. Ese poder está reservado solo para el Creador. Y cuando intentas usurpar la labor de Dios, no solo fracasas, sino que te agotas al punto de no poder llevar a cabo la misión que sí te corresponde: amarlo, adorarlo, seguirlo. Y he aquí la verdad más amarga. En ocasiones, el burlador comparte tu linaje, duerme bajo tu techo, es el ser que más amas. Por eso, esta enseñanza es tan punzante, porque no hablamos de desconocidos, sino de tu propia sangre. Y el Creador lo sabe. Él es consciente de que lo que te pide te costará lágrimas, pero también sabe que lo que te ofrece a cambio supera cualquier dolor: libertad. La libertad de ser el ser que Él te llamó a ser, sin las ataduras de quien se obstina en no ser libre. El perezoso, el indolente. La segunda persona a la que el cielo te pide que no ayudes es el que se niega a trabajar. Y esto, alma mía, requiere de una visión espiritual aguda, pues nuestra cultura ha confundido la compasión con el encubrimiento. Hemos aprendido a lamentar la situación de quien no labora, olvidando que la Escritura no se detiene en la lástima, sino que decreta consecuencias. La segunda carta a los Tesalonicenses 3, versículo 10, no da lugar a ambigüedades. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. No dice: si alguno no puede trabajar. Dice: si alguno no quiere. La distinción entre poder y querer es la línea que separa la caridad divina de la codependencia humana. El Creador siempre ha albergado una profunda misericordia por el débil, el enfermo, el que verdaderamente no tiene la capacidad. Pero su palabra es inflexible con aquel que tiene la capacidad, pero se niega a ejercerla, porque el perezoso no tiene una deficiencia de oportunidades, tiene una carencia de voluntad. Y tú, al sostenerlo, no lo estás salvando, sino que estás facilitando su autodestrucción. Proverbios 6, versículos 6-11, utiliza una analogía que debería sacudirnos. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos, y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida, y recoge en el tiempo de la siega su sustento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante, y tu pobreza como hombre armado. El Eterno le dice al indolente: observa al insecto.
Esa diminuta criatura que trabaja sin ser supervisada, que se prepara sin que se le ordene, que asegura su futuro sin que nadie la obligue. Y si una hormiga es capaz de esto, ¿qué justificación tiene un ser humano creado a imagen y semejanza del Creador? Ninguna, absolutamente ninguna. Y cuando tú intervienes con tu ayuda, estás declarando con tus actos que el insecto posee más sabiduría que Dios, porque estás haciendo por ese perezoso lo que el Altísimo se abstiene de hacer, protegerlo del impacto de su inacción. Debo hablarte con ternura aquí, porque sé que estás pensando en ese ser querido que no se establece, en el familiar que siempre tiene una nueva urgencia, en el amigo que lleva meses buscando empleo, pero rechaza cada oferta, porque no está a la altura o el salario no es suficiente. Y tu corazón de madre, de pariente, de amigo, se desgarra ante su aparente tribulación. Pero escúchame bien, su verdadero tormento no es la falta de dinero, es la falta de carácter, y ese carácter solo se fragua en el crisol de la responsabilidad. Proverbios 10, versículo 4. Versículo 4. Le sentencia, la mano perezosa empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El Creador estableció una ley espiritual inquebrantable. El esfuerzo genera prosperidad, la negligencia engendra miseria, y cuando tú financias al perezoso, estás intentando subvertir una ley cósmica. Estás buscando que alguien coseche el fruto de la diligencia sin haber pagado el precio del trabajo. Esto es imposible. Podrás hacerlo por un tiempo, pero indefectiblemente la ley se cumplirá. Y cuando tú ya no estés, cuando tus reservas se agoten, esa persona no solo será pobre de bienes, sino pobre de alma. Y esa es la peor de las carencias. Yo no puedo hacer nada, pero Él lo puede todo. Y lo que Él puede obrar en la vida de un indolente cuando dejas de interceder es un milagro de transformación, porque el hambre es una maestra formidable, la escasez es una predicadora persuasiva, y hay almas que nunca buscarán a Dios mientras tú sigas siendo su fuente de sustento. La primera carta a Timoteo 5, versículo 8, contiene una de las advertencias más severas de toda la revelación, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. ¿Has oído eso? Peor que un incrédulo. Esto no es mi juicio, es la palabra, y esto implica que cuando un ser humano capaz se rehúsa a proveer para su familia, no solo es irresponsable, sino que está negando la esencia de la fe, actuando en contra del plan divino. Y tú, al encubrirlo, le permites persistir en esa negación. Pero aquí está el punto crucial. Esto no significa que debas ser cruel, ni despreciarlo. Significa que lo ames lo suficiente como para permitir que las consecuencias naturales de sus elecciones cumplan su función. Significa que debes decir, te amo, oro por ti, pero no te daré recursos mientras seas capaz de generarlos. No pagaré tu deuda mientras puedas trabajar. No seré tu solución mientras te niegues a ser parte de tu propia solución. Y cuando pronuncies esas palabras, serás tachada de insensible. Te acusarán de no ser una verdadera creyente. Dirán que el maestro jamás haría tal cosa. Pero Jesús mismo dijo, después de sanar al paralítico en el estanque de Betesda, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Le ofreció un milagro, pero también le dio responsabilidad. Y tú debes hacer lo mismo, ofrecer plegaria, afecto, guía, pero nunca eludir la responsabilidad. Proverbios 20, versículo 4, es fascinante. El perezoso por la pereza no ara al tiempo de arar. Pedirá pues en la siega, y no hallará. El perezoso siempre encuentra un pretexto. Demasiado frío, demasiado calor, el momento no es propicio, las circunstancias no son ideales. Y mientras espera la perfección, las estaciones avanzan. Y cuando llega el tiempo de la cosecha, no hay nada que recoger, porque nunca sembró. Y luego viene a ti, con necesidad y lágrimas, y tú, con tu corazón compasivo, le ofreces de tu propia cosecha.
Pero cada vez que lo haces, le estás enseñando que no necesita sembrar, porque otro lo hará por él. El espíritu de sabiduría te aguarda ahora para sanarte de la falsa obligación que has llevado. Tú no eres responsable de los adultos en tu vida que se niegan a comportarse como tales. No eres responsable de proveer para quien puede proveer para sí mismo. Tu deber es hacia tus hijos, tus ancianos que genuinamente no pueden, los enfermos. Pero ese ser de 20, 30, 40 años que prefiere la inacción a la búsqueda, esa no es tu carga. Es el encargo del Creador confrontarlo. Y mientras tú lo blindes de esa confrontación, jamás alcanzará la madurez. El divisivo, el sembrador de cizaña, la tercera persona a la que el cielo te pide que no asistas, es el que causa desunión. Y esto, amada, es quizás lo más doloroso, porque el divisivo rara vez se presenta como adversario, sino como víctima, como el alma incomprendida, el marginado que solo busca decir la verdad. Pero Proverbios 6, versículos 16 al 19, lo sitúa en una lista que te dejará sin aliento. 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma: ojos altivos, lengua mentirosa, manos derramadoras de sangre inocente, corazón que maquina pensamientos inicuos, pies presurosos para correr al mal, testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Entre asesinos y mentirosos, el Creador sitúa al que destruye la armonía. Y no es casualidad que sea la séptima cosa, la que abomina su alma, porque para el Altísimo, la unidad de su cuerpo es tan sagrada que quien la socava intencionalmente no comete un simple error, sino que toca una fibra íntima del corazón divino. Tito 3, versículos 10 al 11 es categórico. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Deséchalo, no dice, ten una paciencia infinita, no dice, persiste en el diálogo, dice, después de 2 avisos, apártate, porque el divisivo no es un confundido que requiere más explicación. Es un alma que ha elegido la división como su identidad, y tu amor, por grande que sea, no puede modificar lo que solo el Creador puede. Un corazón que se deleita en el caos. ¿Y cómo lo reconoces? Porque a donde quiera que va, deja un rastro de relaciones destrozadas. Su historia está llena de congregaciones que lo malentendieron, de amistades que lo traicionaron, de familias que lo rechazaron, y cuando te narra su vida, siempre es la víctima, siempre fue malinterpretado, siempre fue el que intentó ayudar, pero fue castigado. Y tu corazón compasivo le cree, le ofreces tu confianza y por un tiempo parece diferente contigo. Parece que por fin ha encontrado un refugio, hasta que, inevitablemente, empiezas a notar los mismos síntomas. Comienza a hacer comentarios sutiles sobre otros, a sembrar dudas sobre motivaciones, a crear bandos, los que realmente le entienden versus los que están en su contra. Y tú, por la inversión emocional que ya has hecho, intentas ser la mediadora, la pacificadora. Pero el divisivo no busca la paz, busca tener la razón, no busca la unidad, busca seguidores, no busca la reconciliación, busca la validación, y cada intento tuyo de crear armonía lo percibe como una traición, hasta que tú también terminas en la lista de los que no lo entendieron. Y mientras tanto, la comunidad sana ahora está fragmentada, la familia unida ahora tiene facciones, la iglesia en armonía ahora está llena de cuchicheos y sospechas. Romanos 16, versículos 17 al 18, nos da una orden que debemos tener grabada: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios intereses, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Lo has escuchado, con suaves palabras y halagos. El divisivo no irrumpe gritando,
sino susurrando. Llega con confidencias, haciéndote sentir que eres la única persona en quien puede confiar. Y en esas conversaciones privadas, siembra semillas de duda, de sospecha, de desunión. Y tú, porque la Escritura usa esa palabra, eres ingenua, de buen corazón, y crees lo mejor de los demás. Aceptas esas semillas pensando que eres una buena amiga. Lo que no sabes es que está teniendo la misma conversación con otros sobre ti. Lo que no sabes es que está cuestionando tus motivos con ellos, tal como cuestiona los motivos de ellos contigo. Lo que no sabes es que eres parte de su estrategia, no de su sanidad. Y cuando finalmente lo descubres, el daño ya está hecho, la confianza ya está rota. No soy yo, es él. Esta frase debe ser tu mantra cuando se trata del divisivo. Sentirás la tentación de ser quien lo desenmascare, quien advierta a los demás. Pero el Creador dice, apártate, déjamelo a mí, porque si entras en batalla con el divisivo, terminarás siendo acusada de lo mismo que intentas prevenir. Es un experto en invertir la narrativa, en posar de víctima, haciendo que el confrontador parezca el perseguidor. Y aquí está la verdad para tu liberación. No tienes que dar explicaciones al divisivo, no tienes que justificar tus límites, no tienes que demostrar que tienes razón. Simplemente apártate, con amor, con oración, pero con una firmeza absoluta. Porque tu unción, tu paz, tu propósito, todo está en riesgo mientras le permitas acceso a tu vida. Proverbios 22, versículo 10, contiene una promesa poderosa: echa fuera al escarnecedor, y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta. Cuando retiras al divisivo, la disputa desaparece. Cuando estableces el límite, el conflicto cesa. No es tu deber cambiarlo, es tu deber proteger lo que el Creador te ha confiado, tu familia, tu comunidad, tu paz. Y a veces, la forma más amorosa de tratar al divisivo es permitirle experimentar lo que siembra soledad, porque en ese aislamiento, lejos de la audiencia que nutre su drama, finalmente puede escuchar la voz eterna o elegir ignorarla. Pero esa es su elección, no tu responsabilidad. El manipulador emocional, el usurpador de cargas. La cuarta persona a la que el cielo te pide que no asistas es el que usa la emoción para controlar. Y este, amada mía, es el más difícil de discernir porque se camufla detrás de lágrimas auténticas, de un dolor genuino, de necesidades que tocan las fibras más sensibles de tu instinto protector. El manipulador ha aprendido el dialecto que te desarma. Sabe exactamente qué palabras usar para activar tu culpa. Conoce a la perfección qué botones presionar para que tu compasión anule tu discernimiento. La segunda carta a los Corintios 11, versículos 13 al 15, nos da una advertencia escalofriante. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Si el mismo adversario puede vestirse de luz, ¿qué te hace creer que no puede usar personas que se disfrazan de víctimas cuando en realidad son los artífices de su propio infortunio? El manipulador no te pide ayuda, te extorsiona con la culpa. No expresa necesidades, fabrica crisis. No busca soluciones, busca salvadores. Y la diferencia entre un alma en necesidad real y un manipulador es esta: la persona genuina agradece tu apoyo y se esfuerza por no volver a necesitarlo. El manipulador exige tu ayuda y se asegura de que siempre sea indispensable. Gálatas 6, versículos 2 al 5, establece un equilibrio vital para tu salud espiritual. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo, porque cada uno llevará su propia carga. ¿Ves la aparente dualidad? Debemos apoyarnos con los pesos, pero cada uno debe portar su propio fardo. ¿Cómo se concilian?
La palabra griega para cargas en el versículo 2 es varos, que significa un peso abrumador, algo demasiado grande para una persona sola, una enfermedad terminal, una pérdida devastadora, una crisis inesperada. Estos son los varos que debemos ayudar a llevar. Pero la palabra para carga en el versículo 5 es phorsion, que significa las responsabilidades cotidianas, el peso normal de la vida, pagar cuentas, trabajar, cumplir compromisos. Estos phorsion cada uno debe llevarlos. El manipulador confunde intencionalmente estos dos términos. Convierte su phorsion, sus deberes normales, en un varos dramático que exige que tú cargues. Su necesidad de cubrir el alquiler se vuelve una catástrofe. Su falta de control financiero se transforma en una emergencia que tú debes resolver. Su ineptitud para planificar se convierte en tu problema urgente. Y cada vez que resuelves estas falsas crisis, lo estás entrenando a crear más. Recuerdo a una dama que me visitó, exhausta. Me dijo: «Maestro, mi hija adulta me llama cada semana con una nueva emergencia y yo le doy dinero porque no soporto oírla sufrir. Pero tengo 70 años y he gastado mis ahorros rescatándola de sus propias decisiones. Ahora me doy cuenta de que ella nunca aprenderá porque yo nunca la he dejado caer.